Yerba Santa, Abraham Valdelomar. Novela corta pastoril, escrita a los 16 años en mi triste y dolorosa niñez, inquieta y pensativa, que exhumo en homenaje a mi hermano José. El autor a los sencillos labradores cristianos de la aldea, como el de la Virgen que está en el altar de la capilla del pueblo, atravesado por 7 espadas, llorando lágrimas de sangre. Así está hoy mi corazón, compañeros, por los dolores del mundo. Por eso dirijo hacia vosotros mis palabras. El recuerdo de los campos por cuyos caminos sinuosos fui tantas veces de niño, cuando mi alma era blanca y leve como los copos maduros de los algodoneros, es hoy, para mí, un lenitivo, la paz que necesita mi corazón. La encontraré evocando los días de la Semana Santa, la sana alegría desaparecida que busco en vano. He de hallarla quizás evocando la vendimia que hicimos juntos en las parras de la hacienda, las nocturnas pisas en el lagar, el canto alegre que ritmaban nuestros cuerpos sobre la uva madura, al sordo son de los tambores de pellejo de cabra, la guitarra, la copla. Como el hijo pródigo volví a vosotros después de la ruda peregrinación, y me abristeis vuestros brazos, alborozados, y yo os abrí mi pecho. Y me sonrieron las mozas ruborizadas y cándidas, mientras arreglaban el pliegue de sus faldas floreadas y tersas. Y me llevasteis al huerto, y juntos cogimos los azahares, que nuestras manos sembraron, cabe el broquelado pozo. Y juntos fuimos en pos de la vieja parra, del floripondio de la alameda de los sauces, y me rodeasteis, oh viejos y amigos y parientes, y refrescasteis mi corazón, endulzasteis mi vida, embalsamasteis mis heridas, y al dejaros, quizás para siempre, echasteis sobre mi cabeza inquieta y triste, con vuestras manos buenas, cual alas de paloma, el puñado de monedas de oro de vuestras bendiciones. Agobiado por ellas, puede reposar mi cuerpo cansado y joven, bajo las toñuces, en el cementerio del pueblo. Rezad por mí, oh viejos y mozos del campo cristiano, mientras yo os dedico las últimas flores de mi espíritu y mientras voy por la doliente ruta llena de asaltos y celadas, con el cuerpo cubierto de heridas hacia el punto invisible, cercano, inevitable y definitivo, hacia la tumba donde pondréis las simbólicas flores albas, secas y finas de los algodoneros. Oye, Manuel, le preguntamos un día, ¿dónde está tu papá? En Lima. ¿Y tú por qué no estás con él? Enrojeció, inclinó la cabeza morena y echóse a sollozar dolorosamente. Corrimos donde mi madre. Mamá, Manuel está llorando. ¿Por qué? Estábamos en el jardín. Jesús le preguntó por su papá y se ha echado a llorar. Mi madre nos dijo que no debíamos preguntarle nada, sin quererlo mucho, porque Manuel era un niño muy desgraciado. Desde entonces, cuando alguno de mis hermanos le molestaba, nosotros le decíamos en secreto, oye, no le molestes. Dice mamá que debemos quererlo mucho porque Manuel es un niño muy desgraciado. Y seguíamos haciendo surcos en el jardín. Se crió a nuestro lado como un hermano mayor. Le queríamos porque nos hacía buquecitos, gallos de papel, balsas con los viejos maderos que arrojaba el mar, y ondas de cáñamo. Por las tardes íbamos juntos a pescar, y a la caída del sol volvíamos con las cestas de las cuales pendían por las agallas rojas, las plateadas mojarrías, las chitas de vientres blancos, y a veces ciertos peces raros deformes y babosos.
Los domingos, todos los 4 hermanos íbamos con Manuel a cazar con ondas de jeve, en el bosquecillo de toñuces y pájaros bobos que se extendían tras de la factoría calaminada, en aquel camino sombreado y fresco, abovedado y sinuoso, que conducía el abrevadero, donde al atardecer iban a saciarse las yuntas de los campesinos, los jumentos lanudos de los pescadores y los tránsidos caballos de los caminantes. En las espesas copas de los sauces que bordeaban el remanso se detenían bandadas de aves confiadas, que se espiojaban al sol, cantaban alegremente, extrañas del todo a la acechanza de la onda cuyo proyectil las sorprendía en plena felicidad. Heridas intentaban volar, pero al fin desplomábase y caían a tierra redondas, inanimadas, perpendiculares y graves como frutos maduros. Volvimos a casa al atardecer, cuando el sol hundía enorme y rojo el horizonte, con algunas tórtolas, algunos gorriones y una que otra ave marina que por curiosidad se aventuraba hasta aquellas arboledas tranquilas, bajo cuyas frondas acechaba la muerte. Manuel era bueno como el pan de Semana Santa, ensortijado cabello, amplia frente de marfil, dulce mirar en los ojos morenos de pupilas húmedas y sombreadas bajo las pródigas cejas. Sobre sus labios carnosos apuntaba una sombra difuminada y azul. Perenne sonrisa, a la par alegre y melancólica, vagaba entre sus párpados y a las comisuras de sus labios bien dibujados, una melancolía fresca, jovial, sin amargura pensativa y dulce, envolvía todo su cuerpo esbelto y magro, flexible y de gratos movimientos. Gustaba del mar, del campo, de las noches de luna azules y consteladas, y de los cuentos de las abuelas. Alborozado en la alegría, mudo en el dolor, pródigo en sus dineros, en sus afectos tierno, fuerte en su voluntad, terrible en su cólera, definitivo en sus resoluciones, y en su porte y decir leal y franco. Una tarde llegó Manuel a casa muy preocupado. Así llegó el segundo y lo mismo fue el tercer día. Nadie pudo conocer el motivo de su tristeza. Por la noche, fuimos al muelle a ver la luna sobre el mar. En un carrito conducido por los sirvientes, llegamos a la explanada, sobre la cual elevaba el faro su ojo ciclópeo, cuyas miradas se quebraban en las aguas agitadas y zozollantes. Mientras conversaban las personas mayores, Manuel descendió por la escala del embarcadero y sobre el último descanso se puso a cantar con la guitarra. En la paz de la noche, bajo la luna clara, en el frescor marino, la música tenía notas extrañas que yo recuerdo medrosamente. Manuel cantaba un yarabí que se deshacía en la brisa y se mezclaba al rumor de las olas. Yo he guardado un trozo de esa inolvidable canción toda mi vida en la memoria. En su ventana moría el sol, y abajo lento cantaba el mar y ella reía llena de amor. Rubia de oro crepuscular, no volvió nunca mi pobre amor. Yo desde lejos la vi pasar, todas las tardes moría el sol, y su ventana no se abrió más, y su ventana no se abrió más. Los versos eran de Manuel, enmudecieron todos, y aquella noche oí desde mi cuarto sus sollozos de angustia. Manuel estaba muy enfermo, y mi padre quiso mandarlo a Ica, a casa de la señora Eufemia, su madre. El tren salía a las 8. Mis hermanos se levantaron temprano y en la casa había la agitación confusa de un día de viaje. Una criada arreglaba la maleta de Manuel mientras se servía el desayuno. Ponía mi madre carne fría en las hogazas y humeaba el té en las jícaras.
terminando el desayuno, durante el cual Manuel no habló una palabra. Mi padre le dijo: todo está listo. Anda, Manuel, hijo mío, despídete. El criado había marchado ya con las liadas ropas. Manuel se puso de pie, acercóse a mi madre y al abrazarla echó a llorar. Apenas se le oían palabras inconexas. Se despidió de todos y salió rodeado de nosotros. A poco el convoy se perdía sobre los rieles en las curvas brillantes, hacia el desierto amarillo y radiante, camino de Ica. Llegó el lunes de Semana Santa y nosotros, según la vieja costumbre, fuimos llevados a Ica por mi madre. Nos alojamos en casa de la abuelita. El tren había llegado de noche y después de cenar nos acostamos. Jamás olvidaré el amanecer de aquel lunes santo. Al abrir los ojos en el estrecho cuarto vi iluminado la extensión sobre una vieja puerta cerrada, por cuyas rendijas la luz de la mañana entraba a chorros. Una ventana de barrotes de madera tallados, entre los cuales jugueteaba el extendido brazo de una vid alegre, fresca e inquieta. Un vocerío de gorriones poblaba el jardín cercano y vibraban las voces familiares, y el mugir de las vacas y el sonar de baldes y cacharros. Niño, niño, vamos a tomar la leche cruda. Y uno traía unas uvas pintas, y otro en el regazo mangos y otros rosquitas mantecadas. ¡Qué olor de monturas, de menesteres de trabajo! ¡Qué ropas tan buenas las de aquella cama tibia y amorosa! ¡Qué mañana tan hermosa donde todo era tan bueno, dulce y tranquilo! Vestidos de prisa salimos todos. El cuarto daba una enramada cubierta de parrales, entre cuyas hojas pendían maduros los racimos ubérrimos. Los sarmientos acariciaban los muros con sus retorcidos tentáculos. Al fondo, ya en el corral, un floripundio con sus invertidas ánforas perfumaba, y junto al pozo de enladriado broquel, sobre el guano oliente y blando, atada por una pata, la vaca enorme y panzuda, de grandes ubres hinchadas, se dejaba ordeñar tranquila. El blanco chorro caía al compás de la mano experta de un mocetón en el balde de zinc, produciendo un ruido característico y levantando espuma. Y un vapor de cosa caliente de leche pura, que tenía algo de la vida aún cálida, salía del balde y acariciaba la ubre, como una nube de incienso. Me ofrecieron un jarro harto de espuma. ¡Oh, el exquisito beber la leche dulce con calor de madre, con sabor de cosa sublime! Después mi abuela nos llevó al jardín, al pequeño jardín, obra de sus manos sarmentosas, sobre restos de botellas que antes sirvieran para guardar el agua y las lejías y los ponches de agraz de Navidad. Ella había puesto tierra nueva improvisado a sus macetas. Tenía ahí violetas, la flor más rara de la aldea, ñorbos, que sobre el enrejado de cañas nacían, crecían y morían, raquíticos y elegantes chirimoyos de perfumadas hojas, aristocráticos mangos de finos tallos infantiles y transparentes, y platos verdes que conservaban aún la roja enorme semilla, pegada al tronco incipiente, y agua de lavanda y romero florecido y balsámico, y albahacas verdes, coposas y enanas, y ya liberado de tiesto en plena tierra en un rincón del jardín, un jazminillo de la India, tantas cosas tan bellas que están muertas como la buena abuelita, y como el pobre Manuel, y como mis ilusiones de esos días y como de esas mañanas de sol, que yo no he vuelto a ver nunca, y como todo lo que es bello y juvenil, y que pasa y que no vuelve más. Recuerdo vagamente como se recuerda un sueño.
el día de Jueves Santo. Era el día del Señor de Luren, el patrón de mi pueblo. Durante muchas semanas antes empezaban a llegar a Ica las ofrendas de todos los pueblos comarcanos, de los hacendados espléndidos de ese y de otros valles. Los ricos hombres de Cañete solían llevar en persona haciendo luengas caminatas, haciendo presencia de sus corazones agradecidos al Señor. Caballeros en potros brillosos, brillantes, ricamente aperados, llegaban los señores dueños de grandes haciendas, y desfilaban por las calles montados en caballos de paso, de gracil andar femenino, larga y penada crin, vibrantes ijares ceñida cincha, negro y lustroso pellón, riendas lujosas de plata con sombreros de ala curva y extensa, y ponchos de finos pliegues, y pañuelo al cuello con anillo de oro, y espuelas alegres y de argentino sonar, y cabriolaban las caballerías, levantando nubes de polvo con asombro y desconcierto de la bulliciosa chiquería, mientras los fieles enlutados cruzaban la caldeada acera, llevando flores, o sahumadores de filagrana, o cirios gruesos y decorados, o ramos grandes de albahaca. Sonaban a muerto las campanas, chirriaban a rato las matracas, y oíase el singular sonsonete de los vendedores que ayuntados, de dos en dos, cargaban balaes tejidos con carrizos, forrados en pellejo de cabritío, y anunciaban su apetita mercancía en tono musical. Pan de dulce, a la regala pan de dulce. Y los balaes rebosaban con los bizcochos, que los había de todo tamaño, y llevaban dibujos los de a 10 reales, y ora eran bañados con azúcar los de a cuartillo, y a cuantos tenían los de almendras. Esos otros llevaban canelones y todos eran manjar imprescindible en el duelo aldeano de la cristiandad. Ayunaba aquel día la gente en el pueblo, encerraba a los chiquillos en los jardines o corralones y a todos se nos decía: hoy no se ríe ni se canta, ni se juega ni se habla fuerte porque se ha muerto el Señor. Por las tardes las gentes con sus mejores trajes de luto, dirigiéndose a la iglesia de Luren, donde estaba el Cristo que la víspera, con grandes ceremonias, habían bajado de su altar, en presencia de miles de peregrinos, y gentes del lugar que llevaban grandes cantidades de algodón en rama, esponjoso y blanco. Limpiaban con sus madejas el llagado cuerpo del rabí, y guardábanlas luego con panacea para todas las enfermedades. Servía para el mal de ojo, o para quitar el demonio del cuerpo de los poseídos, o para recuperar un potro robado, o en fin, para curar las 1001 dolencias a que está sometido nuestro frágil natural. La iglesia del Señor de Luren era pequeña como albergue de pobre, pero blanca, tranquila y soleada, un techón abovedado y bajo, una sola nave, unas pocas ringleras de banquillos para los orantes, una vetusta de granito, pilas sobre las columnas y a la altura del techo la fila de cuadros con los pasos del Calvario, viejos cromos con sendos marcos antiguos, pobres y desmantelados, altares provistos en toda hora de margaritas y albahacas, entre las cuales agonizaban las amarillentas lenguas de los cirios, y aquí y allá en dispersión y desorden todo linaje de reclinatorios con sus respaldos de totora, y en la madera rústica de sauce las iniciales de sus poseedores. Pegada a la iglesia como si en ella se cobijara estaba la casa del señor cura, grandes salas destartaladas por cuyos techos los huecos y rendijones dejaban pasar a chorros la alegría de los rayos del sol, alborotados y jocundos cual colegiales,
Un aroma de albahacas y de sahumerio aleteaba en el pequeño templo. Aquel día los fieles iban todos a llorar la muerte del Redentor, y había de verse el rostro apenado, manso, dulce, triste, hermoso, radiante de ternura de aquel Cristo generoso a quien jamás se demandara favor que fuese defraudada la petición. El día de la procesión las gentes más distinguidas del lugar la presidían. A las 9 de la noche, con extraordinaria pompa salía el cortejo de la iglesia, en cuya plaza y alrededores esperaba el pueblo para acompañarlo. Salían las andas con sus santos y santas. Pomposos sus trajes de oro y plata relumbraban a las luces amarillas de los cirios. Las señoritas iban delante, rodeando a la cruz alta, hacia la calle del pueblo en 2 hileras. Cada persona llevaba en la mano el cirio encendido, en cuyo cuello se ataba una especie de abanico para protegerle del viento. Grandes ramos de albahacas olorosas y flores de toda clase, traídas muchas de ellas desde comarcas lejanas, eran arrojadas al paso del señor de Lurin, que pasaba en hombros de creyentes y distinguidas, envuelto en las nubes aromáticas de sahumerio que hacían en los ahumadores de plata las niñitas y las damas que iban delante. Las luces del sahumerio, el perfume suave y exquisito de las albahacas, el singular olor de los cirios que ardían, la marcha cadenciosa y lamentable de la música que desde la capital era enviada especialmente, y el silencio de las gentes daban a ese desfile religioso admirable, amado y único un aspecto impotente y majestuoso. Faltaban pocos días para que mi madre nos llevase de vuelta a Pisco. Nosotros deseábamos quedarnos. Ica era nuestra tierra. Ahí habíamos nacido. Ahí teníamos parientes y amigos. Chacras donde pasear, haciendas lejanas a donde había que irse a caballo. Por fin ahí estaba San Miguel, la antigua hacienda de nuestro abuelo, que aunque nosotros jamás poseímos, nos era amada, como un cofre antiguo, en el cual hubiera puesto sus manos alguna anciana querida. Consiguieron de mamá, mis hermanos, que aceptaran la invitación de ir a conocer una hacienda de gentes amigas, ya que al ir pasaríamos por San Miguel, la antigua hacienda de los abuelos, hoy en extrañas manos. A los ruegos accedió mi madre, y 2 días antes de volver a Pisco, en una mañana muy fresca y alegre, salimos a caballo para la excursión. Tomamos por el lado de San Juan de Dios, pasando por la iglesia y el hospital, y llegamos hasta la acequia grande, y dejando a la izquierda Sarajá y la hacienda de los Pazuelos, y nos internamos en el valle. Caminamos largo y por fin llegamos a un callejón, entresombrado y pedregoso, que terminaba en una acequia de cal y canto. Destruida y salía del lecho, mamá nos dijo: aquí es San Miguel. Esta es la antigua casa de la hacienda, y eso que está al frente era el galpón donde se guardaba a los negros esclavos. Bajamos. Nos recibió tío José de la Rosa, poseedor de ella, aquel buen viajero, gastador y alegre, casado con tía Joaquina, de los Fernández Prada, viejita dulce y más buena que el pan blanco, y que muchos años después se murió de tristeza. Todavía me parece oír al tío José de la Rosa decirme: mira, muchacho, esta es la casa de tu abuelo, mi padre, don Diego, y de mamá María, tu abuela. Aquí pasaron su vida los pobrecitos, aquí crecimos todos los hermanos, aquí pasó su niñez y su juventud tu padre, aquí vivió Gertrudis, mi pobre hermana ciega, la preferida. Me llevó a otro salón donde se conservaba todavía algo de aquellos tiempos, en la pintura de las paredes,
en los muebles casi todos apolillados, en las grandes mesas de centro, en las cómodas de fina madera. Este era el comedor, me dijo, enseñándome un cuarto. Aquí estaba la despensa, donde se guardaban todavía los plátanos, las pasas y los higos secos, las sandías, los melones y los zapallos. Volvimos al corredor desde el cual, que estaba sobre un pequeño montículo, se veía todo el campo. Por ahí un cerco verde en el cual se columbraba el gañán, guiando a la pareja de bueyes que araba la tierra. Por otro lado 2 o 3 peones cerraban una compuerta. Venía camino abajo en su burro una india envuelta en su pañolón a cuadros. Y por todas partes bajo el caliente sol laboraban las sencillas gentes, cantando solos bajo el cielo, mientras que en mí se filtraba una indecible tristeza que a cada recuerdo de los parientes crecía. Se habló de mi abuelo, aquel viejo caballeresco y añoso, don Diego, respetado y querido por todo el mundo, de la buena abuela María, a quien los peones y colonos solamente decían doña Maco, y salían a relucir hechos y nombres de Muñozes, y Fajardos, y Antoñetes y Quintanas, Elías y Quevedos, y se contaban cosas del tiempo del virrey, y de los libertadores y de los pueblos y de todos los tiempos idos. Ya por la tarde, bajado un poco el sol, tomamos nuevamente las bestias para ir a la hacienda cuyo nombre ahora no recuerdo. ¿Qué tantos años hace de ello? Y no me recuerdo tampoco qué camino hicimos para llegar. Solo está fija en mi memoria la visión de esa rara hacienda. Era fresca y fecunda la tierra. Crecían en los cercos en medio de los maizales campanillas moradas y azules, y la tierra siempre estaba húmeda, y habían árboles altos, muy altos, de cuyos pendían arracimadas esféricas las amarillas peras. Fue necesario salir del rancho y de la hacienda y caminar a pie un gran trecho. Caminamos y por fin alguien dijo: «Escuchen, es el ruido de las peras». Se sentía un humor caricioso y lejano, como si fuera rumor de olas. Efectivamente llegamos a un lugar amplio, lleno de sombríos y grandes y enormes gruesos, de donde crecían los perales. A pocos metros se extendía ya el arenal estéril e infecundo, y de él venían a ratos ráfagas de viento que hacían sonar con ruido extraño las hojas de los perales, que siendo como de papel al rozar con el viento, hacían un ruido seco, especial e inquietante. Penden entre las hojas las peras en grandes racimos que el aire mueve y hace vibrar. Manuel, que silencioso seguía, preguntó: «¿Y este desierto dónde termina?» «En el mar», le respondieron. No dijo más el muchacho, y como fue necesario volver a la hacienda, cogidas las peras volvimos todos. En la noche después salimos al corredor y entonces en las tinieblas de la oscuridad del campo, donde solo se oía el ladrar lejano de algún perro, el silbido de los arrieros que pasaban camino abajo, y el perenne violín de los grillos, y todos le suplicaron a Manuel que cantase, y bajo la luz del farol de querosén cantó su yarabí. En tu ventana moría el sol, y abajo lento cantaba el mar, y ella reía llena de amor, rubia de oro crepuscular. Ah, la tristeza infinita de su voz, cómo iba entrando en el espíritu toda la melancolía de ese muchacho, al son de la guitarra y en las tinieblas de la noche, bajo la cual se extendía el campo, oscuro, siniestro,
donde de vez en cuando parpadeaba una lucecilla amarillenta. Qué cosa extraña tienen los que van a morirse. Parece que los acompañará algo misterioso, algo se ve en sus ojos, que los torna más dulces y más buenos, que los hace sonreír piadosamente. Por todos los que se van a quedar, Manuel siguió cantando y terminó por fin su canción. No volvió nunca mi pobre amor, jamás su mano volví a besar. Todas las tardes moría el sol, y su ventana no se abrió más, y su ventana no se abrió más. Cesó de cantar y pidió su caballo. Nosotros debíamos quedarnos en la hacienda hasta el día siguiente, y él insistió tanto que se le dejó partir. Tomó su caballo, cabalgó ágilmente, se cruzó el poncho, dio un sonoro pencazo en las pródigas ancas, y se perdió en el camino cubierto de sombras. Penetró en el cerrado misterio tenebroso, sintiendo unos instantes el galope sordo e isócrono del potro pujante, y luego en el silencio campesino, en la noche profunda, en el espacio mudo, un búho con sus ojos fosforescentes y redondos pasó por el comedor, como si viniera de muy lejos. Aleteó torpemente y antes de perderse de nuevo, gritó con un grito pavoroso. Crac, 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 crac. Yo me quedé dormido en el regazo tibio de mi buena madre. Al día siguiente volvimos a la ciudad, llegamos a las 6 de la tarde. Dejamos los caballos, y notó mi madre que ninguno de los parientes sonreía siquiera, y si lo hacía era vencido un gesto sombrío. ¿Qué ha pasado?, preguntaba mi madre. Algo ha pasado que ustedes no me quieren decir. Nada ha pasado. A poco salió una de mis tías con los ojos enrojecidos. Sobresaltados interrogaban todos y nadie se atrevía a decir la verdad. Salí yo a buscar a mis primos, los muchachos, y me dijeron todos con una crueldad infantil: Manuel se ha matado. Solté a llorar y fui en busca de mi madre. Manuel se había matado la víspera después de volver a la hacienda. Por la noche fueron a verle mis hermanos. A nosotros no nos permitieron siquiera saber los detalles de su muerte. Pero al día siguiente fuimos a dejarlo en el cementerio. Ah, pobre amigo nuestro. En el cementerio no querían dar permiso para enterrarlo. Cuántas cosas hicieron para que la piedad cristiana abriera las puertas de la última morada a aquel infeliz, que había muerto de dolor y que había sido tan bueno en la vida. Muy temprano salió de Ica un pequeño convoy y en él pusieron el cajón de nuestro querido muerto. Nosotros subimos y el tren se puso en marcha. Un cuarto de hora después se detenía frente al cementerio. Llegamos a él. Iba cargado por uno de mis hermanos y 3 parientes, y nosotros con el sombrero en la mano seguimos el triste cortejo. En la puerta, formada con 2 pilastras, Adán y Eva, y en sus estatuas rotas, miraban impasibles. Entramos en el enheredado cementerio. Un hombrecillo sucio con un badilejo en una mano y una caja de cemento en la otra nos precedía. No hubo sacerdote para el pobre Manuel. Metieron la caja negra en el nicho. La cubrió indiferente el sepulturero y pusieron en la pared húmeda su nombre y fecha. Mis hermanos hicieron una cruz de caña y la colocaron al pie del nicho y todo terminó. Volvimos a los cuarteles llenos de arena del cementerio, sin decir palabra, llorando los del cortejo, que eran jóvenes casi todos. Atravesamos el arenal para tomar el tren que ya volvía sin Manuel, a quien nunca más volveríamos a ver en el mundo. Al día siguiente llegamos a Pisco.
y por mucho tiempo la tristeza tendió sus alas sobre nuestra casa. Quien llegue a Pisco y vea el faro del muelle, quien lo vea de noche alumbrando pobremente con su luz, guía de barcos perdidos y de botes desorientados y de náufragos, cuya luz se quiebra en las aguas, recuerde a ese espíritu triste, de melancolía infinita, de aldeano amor, poeta de sus dolores íntimos, recuerde a Manuel, perdónele y trate de oír en el murmullo de las aguas que se debaten bajo el muelle en las tinieblas de la noche, aquel sencillo verso del amigo sepulto. En su ventana moría el sol, y abajo lento cantaba el mar, y ella reía llena de amor, rubia de oro crepuscular. No volvió nunca mi pobre amor, yo desde lejos la vi pasar. Todas las tardes moría el sol, y su ventana no se abrió más, y su ventana no se abrió más. Gracias por escuchar.